Buenas noches y bienvenidos a un nuevo punto de encuentro. En el día de hoy vamos a tratar sobre la evolución que han surgido en los medios de comunicación auditivos, como puede ser... Buenas noches. Ángel Jiménez. Buenas. Ángel Araez. Buenas noches. Y Ulises Galván. Encantado, buenas noches. Bueno, quería poner un poco primero en contexto y contaros que es verdad que en los últimos años el podcast ha ganado popularidad en la sociedad, principalmente a lo mejor por su contenido, la flexibilidad y la accesibilidad que tiene a ellas, pero es cierto que la radio se ha mantenido y ha sabido adaptarse a esta nueva era digital, ¿no? Y ha sabido problemas y sigue siendo principal e importante en el día a día de las personas, ¿no? Ángel, ¿cómo ves tú esta evolución que está teniendo? Sí, bueno, yo creo que a día de hoy la radio necesita el podcast y el podcast ha utilizado recursos de la radio, ¿no? Vemos programas, por así decirlo, tradicionales como yo que sé, más de uno de Alsina, que utiliza las diferentes secciones que tiene dentro del programa para crear un mini podcast, o Hora 20 y pico de Jaime Bretos, creo que también. Aymar Bretos, perdón, gracias. Y luego el podcast también ha utilizado esos recursos para los podcasts nativos digitales, ¿no? Como, por ejemplo, no sé si Estirando el Chicle se podría considerar uno de ellos, ¿no? No sé sí, si que además también están ganando mucha popularidad, ¿no? Y están ganando grandes premios que a lo mejor antes solo estaban más dirigidos a la radio, ¿no? Claro. Sí, bueno, Estirando el Chicle, ¿no? Creo que ganó uno de los premios así a nivel nacional bastante importante. Sí, se ha hecho muy famoso. Y luego también creo que lo bueno que tiene, que aparte de crear sinergias, es que crean conexiones intergeneracionales, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, mi madre sí que escucha Alsina en cuanto a radio tradicional y a lo mejor yo escucho una sección de él en podcast y tenemos a lo mejor una conversación de lo mismo, que puede estar bastante bien, ¿no? O de otras cosas. Claro, y tú, por ejemplo, Ulises, ¿crees que, como comentaba Ángel, esa fusión entre ambos es lo que puede hacer que a día de hoy la radio siga manteniéndose, ¿no? Sí, bueno, al final partimos de la base de que la radio nos lleva acompañando desde prácticamente las primeras tecnologías y que al final el podcast yo creo que no deja de ser algo que simplemente se ha desligado un poco del formato tradicional de radio y que ahora se suba a plataformas, sobre todo en una sociedad en la que lo tenemos todo a la carta, pues como puede ser desde pedidos físicos en Amazon hasta Netflix y HBO y todo. Entonces al final el podcast creo que es un formato más de este formato a la carta, en el cual pues también se puede incluir en radio. Claro, por ejemplo, Ana María, que trabajas en Radio UMH, ¿no? Desde dentro de la radio, ¿cómo gestionáis o cómo veis o afrontáis este futuro que se viene? Pues es verdad que es algo que hay que plantearse, porque siempre que surgen nuevas tendencias hay que estar al día y saber cómo utilizarlas también para evolucionar en esos medios tradicionales, ¿no? Pero yo creo que la radio nunca va a perder su lugar. Los podcasts al final, como decía Ulises, son una extensión de esto y yo creo que la radio nunca va a perder su sitio, pero es verdad que hay que adaptarse. Por ejemplo, si haces un programa de radio, pues meter una parte a Spotify o a cualquier otra plataforma para que sea como un enganche, ¿no? a luego el programa de radio como tal, ¿no? Así un poco la flexibilidad para los oyentes también, ¿no? Exacto. Claro, por ejemplo, Ángela, que vosotros en vuestro podcast sois flexibles a la hora de crear contenido, os acercáis más a vuestro público, o tenéis una idea predeterminada y de ahí no salís. A ver, nosotras, yo creo que el punto más fuerte de este tipo de podcast también es como que es mucho más cercano, entonces eso como que a la gente le gusta mucho, y sí que es verdad que pues eso, en la flexibilidad, tanto tú para crearlo, que no dependes de otra empresa, de lo que sea que te diga, un respaldo, ¿no? Que te marque lo que... Claro, tienes que hacerlo este día o tienes tal. Sí que tiene un punto a favor, y luego en cuanto al que lo escucha, pues que puede escucharlo cuando quiera, eso está subido y se escucha cuando quiera también. Eso ahora pasa con la radio, por eso lo que dicen también que es una extensión y que hay que, como ha dicho ella, Tiene que pues convivir a lo mejor. Claro, meter una parte del programa en Spotify, pues tal. Sí, puede ser... Ay, perdón, sí. No, porque lo que ella decía, que lo bueno que tiene el podcast es que creas tu propia narrativa, que es una narrativa que no tiene una estructura de radio tal cual, ¿no? Entonces, de alguna forma es más adaptada a cualquier público, y lo bueno que tiene el podcast es que cualquiera, a simple vista, puede crear uno.
y Claro, puede pues a lo tener su mejor voz. Eso es el éxito del podcast, ¿no? Que es Claro. más flexible, que es más accesible, ¿no? Y que puedes consumirlo cuando quieras, incluso pararlo y volver más tarde, ¿no? Claro, claro, claro. Es como hace unos años, por ejemplo, YouTube tuvo ese éxito por eso, ¿no? Porque los creadores de contenido se grababan desde su casa y pues esto es igual. Lo que pasa que a día de hoy, bueno, el tuyo sí que se graba con cámara, ¿no? O sea, luego subís tiene también a audio. YouTube. Por eso lo subís también a YouTube, ¿no? Sí. Pero luego en AudioTube, digamos, a la hora de subirlo no tienes que invertir mucho dinero ni tiempo a la hora de crear eso. Y eso por eso es el éxito también. Y desde la radio, desde el punto de vista de la radio, ¿habéis sentido o habéis tenido mejoras a la hora de subir trozos de programas más fraccionados o sentís que...? Pues la verdad que sí que es un punto a favor el éxito de los podcasts, sobre todo porque hay mucha gente que viene a la radio a grabarlos, ¿no? Y esto al final se publica, entonces como que hace que el contenido sea mucho más amplio. Hay un montón de podcasts pues sobre cine, sobre música, también hay algunos sobre periodismo de investigación, entonces es verdad que consigues llegar a un público más amplio que a lo mejor solamente con los programas diarios que tendría la radio. Entonces, por esa parte sí que creo que ofrece ese punto de llegar a más gente y también más joven, en el sentido de que son los propios estudiantes los que hacen estos programas, entonces al final es algo de ellos y para ellos, ¿no? Creo que, por ejemplo, Ángela, que comentaba que su podcast sí que tenía formato vídeo también, ¿no? Y creo que también subís trozos a TikTok. Creo que lo bueno del podcast también es que al tener la opción de tanto audio como vídeo abre más puertas a otras redes sociales, ¿no? Sí, claro, además lo de TikTok es como el medio principal para captar a más gente, entonces el tener la imagen, tener un vídeo que luego puedes cortar en los trozos que quieras y pues subirlos tanto a TikTok como a Instagram, y al final incluso habrá gente que solo vea esos trozos pero están ahí, o gente que le sale en la página principal y luego se mete a YouTube. Entonces es ayuda también un poco a mantener como a la audiencia activa durante toda la semana, claro, hasta la hora de sacar un nuevo episodio, ¿no? Claro, luego también lo interesante es que muchos de los podcasts han cogido géneros periodísticos para crear un podcast, ¿no? Como por ejemplo La Crónica, que es algo que a lo mejor ya no se consume tanto. Ahora lo que te hacen es un podcast de varios capítulos sobre algo, ¿no? Como por ejemplo yo vi uno muy divertido que no me acuerdo del nombre, pero era un podcast sobre quién había votado en el barrio más rico de Madrid, a Podemos. Eso, había una persona que había votado a Podemos, entonces cada capítulo estamos hablando de un barrio, por ejemplo, que estaba Millatovi, sí, o gente con mucho poder, o gente de bien, en ese sentido, que era bastante divertido. Y luego otro recurso que creo que es el que más se utiliza es el de la entrevista, como The White Project, ¿no? Que en ese caso es como Ángela, que utiliza también el vídeo como recurso para luego promocionarlo por varias redes sociales. Claro, vemos por ejemplo con el ejemplo que tú decías, creo que se llama el podcast Misterio y la Moraleja. Exacto, ese. Que también se pueden hacer como contenidos a lo mejor más especializados, ¿no? Ya no solo contenido como, por así decirlo, casero, que puede ser un podcast de alguien que acaba de empezar. Creo que es una opción muy buena, ¿no? Empezar el podcast y ver cómo puedes ir evolucionando. Claro. Sí, es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Que al final es algo que te da tanta libertad y que puede abarcar tanto dentro del género periodístico, que es que hasta a veces yo creo que se sale del propio género, porque es que hasta alguien que no es periodista, en este caso incluso Jordi White, pues puede hacer un podcast que en su caso es de los más populares del habla hispana. Entonces, claro, yo creo que a todos los que tenemos un podcast nos da además píldoras para crear contenido, con lo que hemos dicho de los clips, de que también ahora mismo, como todo se graba también y todo se sube a YouTube, pues si no solo quieres escuchar la voz, pues también te da la opción de ver a las propias personas. Y bueno, creo aquí también un poco de debate. Nosotros como futuros periodistas o periodistas, el hecho de que los exponentes en cuanto a creadores de contenido que estén en la palestra no sean periodistas al uso, os crea... No tiene por qué, porque al final creo que los que son creadores de contenido en gran medida ya lo eran hace 9 o 10 años, muchos de ellos,
Entonces, claro, no sé si lo notáis, pero muchos periodistas se están reinventando también en eso. Ahora muchos periodistas tienen tweets, muchos periodistas suben TikToks, suben... Al final es un poco adaptar el formato, un poco lo que se nos está enseñando también en la carrera, que tenemos que ser todoterrenos, que tenemos que saber de todo y tenemos que, desde saber cómo va una cámara hasta saber hacer la pregunta más comprometida a un famoso. Y yo creo que también es que es lo que estamos defendiendo. Si el argumento principal también es que cualquiera puede coger una cámara y un micro y grabarse y hacer un podcast, no puedes reducirlo a solo lo pueden hacer periodistas. Y que yo también considero que es cuestión de carisma al final. Si eres un buen profesional, tienes esta cosilla, ¿no?, que te hace conectar con la audiencia y además trabajas los contenidos, te gusta lo que haces, pues un poco el éxito también está ahí. Evidentemente hay que tener unas bases y creo que hay que tener un contenido bien trabajado, pero que también depende mucho de la persona. Sí, yo creo que por lo que comentaba Ángel, hace poco fue el Latin Grammys y los que estaban en la alfombra roja creo que muy pocos realmente eran periodistas y casi todos eran influencers o tiktokers como se dice ahora, y eso da mucho de pensar y de qué hablar, porque creo que la figura del periodista igual hay que reivindicarla y se está perdiendo un poco como lo común, ¿no? Como que lo normal es que esté el periodista y no... Sí, también creo que es cuestión de la audiencia al final, porque si el consumidor de ese tipo de contenidos pues a lo mejor no tiene el criterio suficiente o no sabe diferenciar entre un contenido periodístico y un contenido de entretenimiento, pues eso también influye un montón. Entonces creo que también la audiencia tendría como que aprender a consumir el contenido. Y a raíz de lo que decías tú, vosotros como consumidores, ¿qué buscáis o qué preferencias tenéis a la hora de escuchar podcast o radio? Pues te diría que estuviera lo más documentado posible, porque creo que hoy en día la desinformación está muy normalizada. Sobre todo lo vemos, yo creo que en Twitter, que se suben bulos a diario, se sube información falsa, maquillada como real, y al final pues cuando intentas ver un podcast o en este caso informarte como tal de algo de las noticias, pues intentas que sea una figura, por lo menos en mi caso, pues con repercusión, con cierta reputación que pueda, o sea, que tenga información contrastada. Luego ya si hablamos de entretenimiento, pues es otro tema, pero vamos. También es que yo creo que el punto también del podcast, y sí, el punto a favor, es que puede ser súper especializado y súper de nicho. Entonces, al final, pues yo, por ejemplo, si me gusta la moda, pues sé que voy a encontrar unos cuantos podcasts de moda. Pues así supongo que lo que ha dicho él, el entretenimiento, pues es más diferente de buscar eso que te gusta y informarte bien sobre ello. Y a la hora como de inspiraros al momento de crear contenido, ¿tenéis a alguien que digáis este es mi referente o esto es lo que intento ser, o simplemente lo hacéis por vocación y por querer informar? Yo creo que, como he dicho antes, somos futuros periodistas. Yo me fijo mucho en el tema de las entrevistas, ¿no? Porque me parece uno de los géneros más interesantes a la hora de hacer un podcast, y creo que hay muy buenos entrevistadores, ¿no? Como he dicho antes, Aymar o Mara Torres. No sé si conocéis alguno más de entrevistas. Yo iba a decir justamente a Mara Torres por El Faro, que creo que es el mejor programa de entrevistas a mi parecer, y con tu pregunta yo busco un poco eso, que se salga, o sea, que los invitados que hayan, si los tienen, que se salga un poco de lo que voy a encontrar en internet si busco cualquier información sobre ellos, ¿no? O sea, quiero que me cuenten cosas nuevas. Si es un cantante, pues no solamente saber cuáles han sido sus últimos trabajos, ¿no? Que me cuente un poco de dónde viene y todo eso. Y también a la hora de consumir podcast, a mí me gusta mucho que se note que haya un trabajo detrás. Como Ángela, a mí también me gustan mucho los podcasts de moda, y al final quiero que alguien me cuente las cosas que a lo mejor yo no puedo vivir, ¿no? Pues si una chica que tenga un podcast de moda, por ejemplo, hay uno que se llama Kekis Corner, que es buenísimo, y pues van a las Fashion Weeks, a showrooms y demás, y que de verdad
creen el contenido en base a ese tipo de experiencias, ¿no? Y así aprendes a raíz de oportunidades que a lo mejor pues a las que tú no tienes acceso. Que sean un poco los ojos cuando vosotros no Exacto, podéis exacto. verlo, ¿no? Y vosotros ya como creadores de contenido también sentís que tenéis que adaptaros un poco a al momento. Por ejemplo, tú creo que haces podcast de cine, ¿no? Sí, sobre cine. ¿Tú intentas que sean películas que han salido en el cine recientemente o siempre vas a atender más a lo que os gusta a vosotros o a cine como más histórico? Hombre, actualmente sí que porque han sacado desde Barbie, Oppenheimer hasta la última ahora de Napoleón, incluso la de Scorsese, entonces ha sido un buen año y de eso hay que hablar porque eso da al final visitas. Pero luego también, como decía ella, hay que de alguna forma informar y nutrir un poco a las personas que te escuchan y decir que el cine no es solamente el siglo XXI, sino que hay más atrás y es una forma también de disfrutar nosotros del cine y aprender un poco más y mostrarlo también a la gente que nos escucha, pero sí, la actualidad siempre manda un poco. Claro, pero por ejemplo en el caso de Ángela es totalmente distinto, ¿no? Entiendo que es un podcast como conversacional, ¿no? Un poco. Sí, nosotras de hecho siempre tenemos el conflicto este de los temas porque igual nosotras, eso es como un podcast muy de estar como reflexionando entre nosotras, una conversación como la que podemos tener en una cafetería y a lo mejor a nosotras nos gustaría hablar de muchísimas cosas, pero luego te vas a las visitas de los vídeos y en este tipo de podcast a la gente lo que le interesa es pues yo qué sé, a ver qué sueltas que pueda tener un poco más de cotilleo o ese estilo y yo qué sé, igual nosotras queremos hablar de, yo qué sé, inseguridades y a la gente, con mucha diferencia, los que más visitas tienen son, yo qué sé, de amor. Entonces siempre es como, quiero hablar de más cosas porque parece que siempre hablo de lo mismo, pero realmente es que la gente quiere escuchar esto. O sea, que vosotros sí que os adaptáis un poquito más a lo que pide el... Nos adaptamos, pero siempre, o sea, pues yo qué sé, si vemos que llevamos 2 episodios ya seguidos hablando de lo mismo, no de lo mismo, pero de ese tipo de cosas, pues decimos, ya, da igual, hay que meter otra cosa porque también queremos nosotros hablar de otra cosa y no tener solo esa imagen. Eso es un tema, porque al final un poco te debes a la audiencia, entonces claro, tú como creador de contenido quieres hacer una cosa, pero a lo mejor, como tú dices, si los vídeos de amor pues tienen más visitas y llevas ya 4 o 5, pues a lo mejor tú como creadora de contenido no quieres hacer eso, pero claro, ¿qué vas a hacer si al final es lo que más llama? Yo creo que lo mismo pasa con cualquier tema. En el caso del cine pues también es un nicho, es más grande o más pequeño, pero es un nicho, entonces claro, a lo mejor tú le pones mucho más trabajo a hacer un reportaje o algo sobre el cine de los años 50, pero claro, a lo mejor como eso es más específico, pues la gente no lo valora tanto. Lo que recae otra vez un poco lo que hemos dicho antes, de que a lo mejor la audiencia debería ser un poco más, ¿cómo decirlo?, cuidadosa a la hora de... Más selectiva igual. Claro, más, sí. Y por ejemplo, en tu caso, ¿que es sobre fútbol? Sí, yo hasta el año, bueno, hasta mediados de año hacíamos un podcast de fútbol, yo y unos compañeros, que al final, por un lado, pues es actualidad más absoluta, prácticamente, también se pueden hacer cosas históricas, pero claro, por otro lado, pues en el caso del fútbol es que es algo tan globalizado que es prácticamente imposible crecer, porque al final la gente si quiere escuchar de fútbol, pues se va a ir a los grandes, se va a ir pues o al Chiringuito que da más show o a otro tipo o a Radio Marca o a donde sea. Entonces, claro, hay que reinventarse, hay gente que lo ha conseguido y claro, pues también hay que dar una vuelta al tema de los contenidos. Claro. Sí, perdón. No, es que eso es otra, que parece que cada vez está todo creado, ¿no? Y es muy difícil ser creativo en algo. Y luego otra cosa que no sé cuándo va a explotarle un poco la pompa de los podcasts, porque yo no sé cuántas orejas hay para escuchar todo lo que crean. Porque cada vez que me meto en Spotify siempre hay podcasts nuevos que son top 10 en escuchas y luego hay mucha inversión, ¿no? No estamos hablando solamente de todo lo que hay en Spotify, en iVoox o otras plataformas, sino propias plataformas que crean una suscripción de pago como es Podimo o incluso ya, si no hablamos de los audiolibros, ya nos vamos a otro mundo, ¿no? Y eso es un poco el tema. Bueno, no sé qué.
que estoy completamente de acuerdo y precisamente iba a decir que considero que hay un exceso de contenidos brutal. A mí, al menos como consumidora, me pasa que a veces me agobio porque no tengo tiempo de escuchar tantas cosas que me interesan, ¿no? Y a veces voy buscando algo y hasta que doy con el podcast que realmente me va a hablar bien sobre eso, pues tengo que pasar por 3 o 4 que cuando llevo media hora resulta que no me gustan hasta que encuentro el que sí que quiero, ¿no? Y pues hay muchísima gente haciendo podcast. Creo que también es un tema que a todas las influencers se les está dando un espacio, por ejemplo, en Podimo, que no estoy del todo de acuerdo. Entonces eso, creo que se crea un exceso de contenidos que al final incluso llega a hacer que los buenos se pierdan un poco entre todo lo que hay, ¿no? Claro, con lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que se está dando más visibilidad a gente que a lo mejor no se dedica a esto profesionalmente y a la gente que de verdad pone interés y entusiasmo no se le abren las puertas. Claro, bueno, eso también pasa en Instagram, están las modelos que trabajan para las influencers que son como las modelos de Instagram, ¿no? Tanto como Dulceida o María Pombo o otro. O sea, hay un intrusismo en todo las fases, entonces pues, que hay una discriminación solamente en el sector del podcast tampoco es eso. Nosotros ya como más creadores de contenido, tanto también en radio o de podcast, ¿qué echáis de menos a la hora de empezar o qué dificultades habéis tenido para empezar o un respaldo que habíais necesitado? Pues dificultades. Porque comentaba Ángel que hay que tener mucha inversión detrás, ¿no? Si no te contrata una empresa Claro. que te avale, por así decirlo. Claro que al principio, pues en nuestro caso somos estudiantes, futuros periodistas, o podemos considerarnos ya periodistas, pero el caso es que no nos conocen ni en nuestra casa, siendo sinceros. Entonces, claro, partimos de esa base, de que dependemos de que nos compartan nuestros amigos para pegar ese subidón inicial, que yo creo que todos lo notamos. Cuando subimos el primer programa, pues a lo mejor tenemos 300, 400 visitas más, y luego ya se estabiliza en una cifra generalmente baja. Entonces, claro, también la dificultad es un poco la audiencia. Yo creo que al final, ¿qué puede hacer que la gente apueste por un podcast que a priori no lo ve mucha gente? O sea, ¿qué puedes ofrecer tú que sea diferente? Que eso lo dejo caer, que te pueda diferenciar de los podcasts grandes para retener a la audiencia. Yo creo que el truco es traer un invitado que en ese momento sea una bomba. Y eso cada vez es más difícil, pero es difícil y no, porque con el tema de la pandemia también se ha llevado a cabo el tema de las videollamadas o luego enlazarlo con un podcast, está bastante bien, ¿no? Luego ajustas bien el audio y a lo mejor te puede salir un buen podcast. Pero yo creo que el truco siempre es el invitado, porque creo que uno de los géneros que más predomina es el de la entrevista y luego el de la tertulia, debate o lo que sea, pero yo creo que el truco actualmente es ese. Estoy de acuerdo, aunque no sé si os ha pasado también, porque en mi caso también trajimos a un par de invitados, pues por ejemplo trajimos a Miguel Quintana en su día, que vino a la UMH, y claro, esos programas en concreto que traes a gente potente, pues sí que se ven mucho, dan visibilidad, y a lo mejor durante algunos programas pues también sube un poco la cifra, pero... Claro, es a corto plazo, ¿no? Por así decirlo. O sea, al final es verdad que es una buena oportunidad, pero claro... hay que pensar, digamos, hacerte como una lista de invitados y por lo menos cada 2 semanas o cada mes traer por lo menos uno y intentar algo. Mantenerlo un poco, ¿no? Que en base a eso pues también se enamoren un poco de ti la audiencia. Sí. Yo es que opino como lo ha dicho ella al principio, que también tienes que, o sea, al final es el carisma que tú tengas como persona, tanto como entrevistador o como simplemente tertuliano. Yo, por ejemplo, creo mucho en la radio y en el podcast como un acompañamiento, entonces me gusta ver pues podcast eso de reflexión, de tertulia y tal, y al final pues me gusta ver a alguien que me identifique con esa persona o que yo que sé, me haga gracia o que me caiga bien. Entonces sí, el invitado es importante, pero al final es lo que dice él, sí, vale, traes un invitado guay, pero como no tengas todas las semanas unos buenos invitados, claro, no puede ser la base tampoco, yo creo. O unos buenos invitados en cuanto bueno, te refieres a ser famoso, ¿no? No, o interesante. Claro, pues es que eso es otra. Porque puedes traer a alguien que tenga, yo qué sé, un montón de títulos y para justo que sea, digamos, el invitado especialista,
pero a lo mejor no queda tan bien a la hora de crear ese contenido. Entonces también tienes que un poco barajar qué invitado traer. Así. Sí, y a la hora del tema de los invitados, como decís, también creo que el entrevistador tiene que hacer un gran trabajo de investigación para precisamente ofrecer ese factor diferencial, ¿no? Porque pues hay algunos podcasts que sí que va gente muy actual y que está muy en el panorama, pues a lo mejor de las redes sociales, y al final no parece una entrevista preparada, ¿no? Que el entrevistador llega y le pregunta, pues eso, lo básico que vas a encontrar en Google si buscas sobre esa persona. Entonces creo que también el éxito parte de un compromiso personal, ¿no? De querer hacerlo muy bien y bueno, con la gente que viene a la radio a hacer sus podcasts, eso también se ve mucho, quien lleva un gran trabajo detrás y quien simplemente pues quiere tener un espacio para hablar de sus cosas, que también está muy bien, pero creo que el compromiso y sobre todo ser consciente de que antes de triunfar hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, creo que eso también marca la diferencia, porque al final las personas que ahora mismo en estos medios están como en el top, por así decirlo, todas han venido desde muy abajo y han llevado muchos años haciendo contenido muy casero y simplemente por pasión, ¿no? Entonces, a raíz de eso, creo que también te posicionas al final. O bueno, un contenido menos serio, ¿no? Porque claro. The White Project viene del Rincón de Giorgio, que claro, hacía el palomo cojo sí, con Auronplay, ¿no? Que eran vídeos un poco... De aquella manera, sí. Claro. Entonces, y creo que como él, muchos más. Y a raíz de lo que tú decías sobre la profesionalidad un poco, se nota, yo creo, desde el principio, cuando sobre todo traes a alguien que ha escrito un libro y todo eso, que yo a veces pienso que no es culpa del propio protagonista del podcast. Claro. Yo creo que es sobre la velocidad a la hora de crear contenido, y cada vez queremos crearlo más y estar siempre en la actualidad, y eso creo que es un fallo, que no sé cuál va a ser la solución, porque creo que cada vez la velocidad es más rápida, por eso cada vez se crea más contenido y eso va a ser un problema a futuro. Por eso decía yo lo de la pompa de los podcasts, que no sé cuándo va a explotar, porque creo que no hay tantos oídos para escuchar la cantidad o el número de servicios en todas las plataformas. Ulises, como decía Ángel, lo de la rapidez, a vosotros que os dedicabais más a la actualidad del fútbol, si vosotros creáis un podcast semanal, ¿cómo podéis o cómo hacíais para contar la actualidad lo más rápido posible sin quedaros como atrás, sin que caduque esa información? Pues eso era un dilema, porque claro, muchas veces grabábamos los viernes, lo subíamos el lunes, pero claro, si el viernes hablábamos del partido del miércoles, el lunes ya estaba desfasado. Entonces teníamos que hacer una especie de predicción de lo que venía la semana siguiente, también una mini predicción de lo que venía pues ese mismo fin de semana, y luego también pues ya hablar un poco también de los partidos. Es difícil mantener la actualidad, sobre todo pues en el caso del fútbol, porque hay partidos casi todos los días, y luego sí que es verdad que para el contenido lo hacíamos más en el sentido de subir clips a TikTok, que al final eso sí que el algoritmo de TikTok, lo bueno que tiene es que no tiene careta, no tiene famosos. Si tú en TikTok haces algo que al algoritmo le gusta, aunque no seas nadie, te lo sube. Y hay algún clip nuestro que ha superado las 300.000 visitas, por ejemplo, que bueno, que al final pues son clips cortos, dinámicos. Entonces, claro, es lo que decía el compañero también, que hay que crear contenido tan rápido que a veces pues no caemos en la calidad que pueda tener. Entonces es un poco eso, intentar ser un poco previsores y pues hablar un poco ir por delante, ¿no? Sí, un poco más a posteriori. Y comentabais, por ejemplo, también quería preguntaros sobre las infraestructuras, ¿no? La importancia de que tenga cierta calidad, y un ejemplo muy claro es que Radio MH facilita... Sí, nosotros empezamos nuestro podcast en Radio MH. Este año, por temas logísticos, no podemos aún aprovechar, pero sí, la intención es siempre grabar en los estudios, porque al final se nota mucho y se agradece cuando vas por cualquier sitio y no notas ningún ruido, ¿no?
que creo que esa facilidad para ser estudiante de periodismo siempre viene muy bien. No sé si tú empezaste antes de trabajar en Radio MH, hiciste algún podcast. No, yo no tenía podcast, empecé directamente en la radio, pero sí que lo noto mucho en eso, en la gente que viene a hacer sus podcasts, que agradecen mucho ese espacio, ¿no? Y bueno, en el caso de quien viene a hacer el podcast y también de los estudiantes en prácticas que estamos ahí, que cuando sales de una clase teórica y tus prácticas pues son con una infraestructura muy bien cuidada y hecha con mucha conciencia, ¿no? de cómo son los estudios luego en la vida real, pues jolín, se nota, al final ya partes de una base distinta, ¿no? Entonces creo que tener un buen lugar donde grabar también es importante. Por ejemplo, Ángela, vosotros sois varias en el podcast, no sé si sois 5 o 6. 5, ahora 5. ¿Cómo gestionáis ser tantas en un espacio que se escucha a todas bien? Sí, a ver, es el dilema que llevamos teniendo desde que empezamos. Nosotras grabamos, pues eso, con 2 móviles, que sí que gustaría coger micros, pero claro, no es un micro, son 5 micros, entonces siempre es un tema, pero luego, por ejemplo, no considero que tengamos tanto problema a la hora de lo que es el medio de grabar, sino luego editar, por ejemplo, es romperte la cabeza con un vídeo de una cantidad enorme de gigas en un editor que pásalo, que luego que se produce en YouTube, o sea, eso es lo que más hemos notado de hacerlo por nuestra cuenta, que es todo nosotras y son horas y tiempo y comeduras de cabeza. Y por ejemplo, tú, Ángel, que antes sí que estabas en la radio UMH, ahora desde casa, ¿habéis notado algún cambio? ¿Echáis de menos algo? ¿Es más difícil para vosotros? Bueno, a ver, tenemos más facilidad a la hora de quedar para hacer, porque estamos en nuestra casa, pero sí que es verdad que la calidad de audio se nota en mucha diferencia, sobre todo cuando alguien que no tenga una conexión a internet estable se nota mucho, porque por mucho que yo a lo mejor grabe la conversación, si la otra persona o sea, con que una persona ya se escuche mal ya se nota, y eso sí que es una pena, ¿no? Porque sobre todo la persona que lo está escuchando o los silencios, porque al no verte, que no sé si os pasa, al no verte no sabes darte paso o no... Te pisas. Claro, te pisas, ¿no? Pero bueno, a ver, si hay silencio siempre puedes recortar, lo que pasa que lo que decíamos antes, que luego tardan más en editar, que eso sí que es un problema. Pero bueno, vamos tirando. Y en cuanto a visión ya más de futuro, por ejemplo, tú en Radio UMH, ¿cómo pensáis gestionar o esto que es la evolución que está viendo? Me comentabas antes que sí que subíais trozos de a lo mejor de programas, ¿no? Se suben los que vienen a hacer sus podcasts, suben sus vídeos como a lo mejor hace Ángela, y eso al final pues facilita que se distribuya mejor el contenido. Claro, y también yendo a radios aprendes también un poco el tema del sonido, ¿no? Sí, al final son cosas que has dado teóricamente, pero hasta que no las pones en práctica no entiendes realmente. O sea, yo cuando me hablaban en clase de los decibelios y normalizar el sonido y tal, pues perdón, lo ves así súper teórico y dices, bueno, vale, y hasta que no te pones a hacerlo no entiendes, ¿no? Y también creo que relacionándolo un poco antes con lo de la profesionalización de los podcasts, creo que se nota mucho cuando alguien viene de una base, cuando aprendes a gestionar la producción, por ejemplo, de un programa de radio, por ejemplo, pues luego vas cogiendo una experiencia que hace que todo lo demás salga rodado, porque aprendes a improvisar. Cuando preparas algo, una entrevista, tú no sabes si el entrevistado te va a responder en 2 frases o en 20 minutos de respuesta, entonces aprendes un poco a llevar todo ese tipo de cosas que cuando tú solo quieres crear tu producto, pues te va a quedar mucho más trabajado y mucho más profesional. Claro, y ya vosotros como creadores de contenido más centrado en el podcast, ¿qué hacéis previamente antes de empezar? O sea, ¿tenéis algo marcado? ¿Vais un poco a lo que vaya surgiendo? A lo mejor en vuestro caso sí que tenéis un tema principal, pero luego ya va más improvisado. ¿O? Sí, nosotros lo que hacemos es intentamos días antes darle vueltas de qué vamos a hablar, de qué os apetece hablar, y llegamos a lo que es donde grabamos.
se elige el tema si no está elegido ya de antes. Lo ideal es que esté elegido de antes, entonces pues cada una va pensando y reflexionando o incluso buscando cosas de las que quiera hablar, y luego es ponerlo un poco todo en común. Hacemos una especie de guión o escaleta de puntos que queremos tratar y que debemos seguir, porque a veces sí que también 5 personas cuesta seguir un guión y no te puedo decir, te has ido, ¿sabes? Pero sí, se prepara un guión, cuanto más detallado, no en todas las frases que vas a decir evidentemente, pero sí de yo quiero hacer este apunte, yo quiero hablar de esto, y luego es pues eso, ponerse a grabar. Cuando estáis grabándolo, ¿tenéis como alguien que es como el referente que va guiando un poco el vídeo o los temas que se van tratando, o vais un poco según vayan saliendo? No, sí que una de nosotras presenta siempre y luego cada una va dando paso. Por ejemplo, si yo digo que quiero hablar de un punto de este tema, pues yo digo, va, lo introduzco yo, digo esto y entonces empezamos a hablar de esto, pero no, eso, un poco a preferencia de cada una, no una concreta que vaya diciéndolo siempre. Claro, sí que entiendo que en el caso de Ángel, con el tema de las películas, tiene previa preparación, sí, ¿no? O sea, principalmente siempre nos hacemos un guión y obviamente de lo que hablamos hay que verlo, ¿no? Pero, y luego pues trabajar un poco si hay que hacer una ficha técnica, tal. Lo que pasa es que al principio sí que lo hacíamos muy técnico, en el sentido de hablamos de la película y primero decíamos de quién era y todo eso, y veíamos que creo que era bastante aburrido. Entonces enseguida mencionábamos la película y ya creábamos el debate, o decíamos los puntos claves y luego ya dejábamos un poco, porque creo que lo que predomina ahora también es ser espontáneo. Y creo que vuestro podcast también predomina un poco, sí, ¿no? Demasiado bien. Tiene que ser como muy dinámico, ¿no? Para claro, que la gente no... Entonces sí que dentro del debate ya vas diciendo esos datos que siempre vienen muy bien, ¿no? Como por ejemplo de que este director ha hecho esta película, o esta actriz también la vimos hace tiempo en no sé qué película, o esta película de los años 90 ganó no sé cuántos Oscar. Si lo creas, o sea, si lo metes dentro del debate, queda un poco mejor que si haces una estructura más... pero eso lo vas aprendiendo durante... O sea, cuanto más te equivocas, más aprendes en ese sentido, ¿no? Y el primer podcast está claro que no va a ser el que te dé el Ondas. A lo mejor va a ser el 500 o si llega, ¿no? Pero bueno. Y por ejemplo, en el caso de Ulises, la actualidad deportiva es muy amplia, os tenéis que centrar más en algunos puntos concretos, ¿no? No podéis hablar de todo. Sí, Madrid-Barça. Todo el rato. Ah, Madrid-Barça. Por ejemplo, en lo de la escaleta, en mi concepto ideal, pues estaría hacer un guión como tal de prácticamente todo lo que hay que decir, que no sea opinión, claro, ahí ya pues sí que dejaría. Pero sí que pues en nuestro caso también hacíamos una escaleta, pues la preparábamos 10 minutos antes a lo mejor con los temas, y claro, pues sí que vamos más a la actualidad, pues un poco a lo que llama, pues a los equipos más importantes. También hablábamos del Elche, pues en este caso. Pero, y en nuestro caso pues también teníamos un presentador que prácticamente daba pie a todos los puntos, y a partir de ahí pues debatíamos un poco. Y al final pues si tienes compañeros de podcast, un poco con el tiempo vas aprendiendo a no pisarte o a darle paso, a entender los gestos, que creo que eso también es importante para el dinamismo del programa. Bueno, antes de acabar, si queréis hablar o contar una conclusión, podéis... No, bueno, yo pienso que, a ver, todo lo que se ha creado a día de hoy en cuanto a podcast, yo quiero lanzar una lanza sobre los medios tradicionales, y es que muchas de las cosas que se crean ya se crearon hace tiempo, ¿no? Sobre todo el tema de entrevistadores o entrevistadoras, ¿no? Como Mara Torres y tal, hubieron antes muchos o muchas que crearon programas muy interesantes, y yo creo que uno de los principales éxitos del podcast es que no hay un tiempo limitado, que creo que es lo que predominaba, ¿no? Por eso podemos ver entrevistas ahora de 3 horas o 2 horas, que es una delicia, porque el entrevistador en ese sentido lo permite. Entonces yo creo que el podcast, uno de sus éxitos es eso, que ha cogido lo que ahora no puede, por temas que ya se han visto, no puede tener la radio, y el podcast sí. Sí, yo creo que tanto la radio como el podcast pueden convivir muy bien, por lo que han dicho al principio, de que al final el podcast es un poco una extensión de la radio, y como ha dicho él también, que no hemos inventado nada, y siempre teniendo esa esencia de el acompañar, el que puedes estar haciendo cualquier cosa y lo tienes ahí.
Yo creo que la radio no va a morir nunca y yo creo que el podcast en cierto modo tampoco, pero creo que llegará un punto en el que se normalizará como cualquier otro programa de radio, como formato de entrevista normal, como un informativo, como una crónica, y que acabarán surgiendo nuevos formatos también, estoy convencido, porque al final estamos en constante evolución, más en esta profesión todavía, que la verdad es que estamos en constante cambio. Pero en general creo que el podcast es una muy buena herramienta, sobre todo para los que queremos empezar y para los que queremos acumular experiencia y a lo mejor pues no podamos acceder a prácticas o queramos hacer un proyecto personal, pues creo que al final con poco puedes hacer mucho. Yo me quedaría con la idea de que hay que educar un poco a la audiencia para que se empiece a eliminar ese exceso de contenido, ¿no?, que a veces puede ser un poco abrumador, y educar a la audiencia dando nosotros mismos ejemplo, que al final somos el futuro de esto. Entonces dar ejemplo tanto con lo que consumimos, o sea, a la gente a la que le damos visibilidad, tanto con como con lo que creamos, que lo que creamos sea pues profesional, con intención y de verdad con una esencia periodística detrás, que se va a nutrir de todos los nuevos formatos, pero que siempre haya una buena base, ¿no? Bueno, pues hasta aquí todo, y con esta fusión de ambos formatos nos quedamos. Muchas gracias.